Aquí comienza RCR Deportes. Acompáñenos a analizar los diversos acontecimientos deportivos a nivel nacional, internacional, regional y polideportivos, bajo la conducción de Alexander Nicoletti. Bienvenidos. Vamos a enlazarnos vía Zoom con dos grandes amigos y también dos grandes colegas. Justamente nos vamos a enlazar en primer lugar hasta México con Joaquín Martínez López, periodista deportivo del portal Fútbol, desde México, para hablar justamente de esta victoria de la selección mexicana y de lo que se avecina para México de aquí en adelante. Para la actualidad y la expectativa de la selección, y también damos el pase también a René Rivas, él es periodista deportivo de RAD Sports desde Panamá. Como bien lo dije, vamos a hablar un poco de esta final que se llevó a cabo el día de ayer entre México y la selección de Panamá. Joaquín, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte, bienvenido a RCR Deportes nuevamente. Hola, ¿cómo están, amigos? Qué gusto escucharlos. Y buenas tardes. Pues bueno, ¿qué te puedo decir? La verdad es que un triunfo necesario, un triunfo. México es la 10ª edición, la 10ª final que juega de Copa de Oro. Únicamente ha tenido 2 derrotas, 8 victorias por 2 derrotas en las últimas 10 ediciones. En esa ocasión enfrenta a Panamá, la selección que más crecimiento ha tenido en los últimos 3 o 4 años en toda la confederación. La verdad es que lo ha hecho muy bien. De hecho, tenemos mucho que aprender de ellos por el proceso que han tenido. Más al rato nos va a comentar nuestro compañero allá desde Panamá. Pero la verdad es que es una victoria que suma mucho porque genera tranquilidad, porque genera confianza. México siempre está obligado a ganar la Copa de Oro. No hay excusas. Nunca hay tener que existir pretextos. Mucho se habló de que era la peor generación de la selección mexicana, pero hay que entender algo. Esta generación, muchos de los jugadores que estuvieron convocados para esta ocasión con Jimmy Lozano, fueron convocados también para los Juegos Olímpicos donde México obtuvo una medalla de bronce, que además es muy interesante, porque el primer lugar lo obtuvo Brasil. Sabemos qué jugadores estuvieron ahí, ¿no? Estuvo Martinelli, estuvieron varios de los Richarlison, varios que jugaron Copas del Mundo y que ahorita triunfan en los grandes equipos de Europa. Por parte de España, pues bueno, estuvo Gavi, estuvo varios que también han sido seleccionados ahora por España y que también son importantes en sus clubes, sobre todo en el Barcelona. Entonces, en esto, pues la medalla de bronce también es algo considerable, este tercer lugar, y ya conocían a Jimmy Lozano, ya se habían adaptado a sus formas, ya existía esa confianza. El Jimmy retoma este proyecto y pues bueno, obtenemos una victoria que nos da para continuar en el proceso, ¿sí? No se tiene por qué sacar. En algún momento se habló de que esto es provisional, de que nada más el Jimmy Lozano iba a estar por una temporada. Se tiene que insistir en jugar con el Jimmy a todas las siguientes todo lo que continúa para la selección mexicana, que se va a jugar próximamente en México, Estados Unidos y Canadá. Es cierto que Estados Unidos también trajo un equipo supuestamente, un equipo B, no es lo mejor que tiene. Canadá igualmente. Entonces, pues bueno, ahí también están las consecuencias, ¿no? De estas selecciones que ciertamente se confiaron, y pues con el crecimiento de algunas selecciones, no solamente de Panamá, incluso de Jamaica, que ya también tiene varios jugadores jugando en Premier League. Y otra cosa que se diferenció muchísimo a la selección nacional es que no estuvo Néstor Araujo, jugadores que ya no tienen por qué jamás pisar la selección mexicana. Néstor Araujo, Héctor Moreno, Héctor Herrera, Raúl Jiménez, ¿no? Y al final de cuentas, México le faltó un gol para estar en la siguiente fase, en los octavos de final. Yo creo que si el escenario hubiese sido con un Santi Jiménez, también convocar a un Eric Sánchez, también buscar que muchos de los jugadores que estuvieron en los Juegos Olímpicos repitieran en las alineaciones titulares, que no existiera esa relación tan
esos roces tan nefastos que existieron con el mismo director técnico, con el Tata Martino. Vaya, creo que hubiese sido diferente la situación. Creo que tampoco hay como que ahorita soltar de alegría y emocionarnos porque se ganó la Copa de Oro. Es simplemente un momento pues de cierta tranquilidad para reflexionar, para ver lo que se estuvo mal y seguir para arriba, ¿no? Y también un mensaje para aquellos que insistían que era la peor selección de la historia. A ver, se sigue igual que antes. Hay muchos exjugadores que están saliendo en televisión, que tienen como que esta misión, ¿no? De hacerse sentir que ellos fueron de la época dorada de México. Yo les pregunto a todos ellos en qué momento México ganó algo más que la Copa de Oro. México siempre aspiró a estar en octavos de final, siempre aspiró a tener 4, 5, si acaso 6 puntos en Copa del Mundo. Entonces, de repente, cuando México también por esta fama que se ha tenido de algunos medios de empezar a criticar para obtener mayor rating, de repente hace que algunos pierdan el piso. O sea, no estamos tan mal y nunca hemos estado tan bien, ¿no? Se sigue en esta cuestión. Eso sí, Santino, el crecimiento ha sido muy mediocre. Porque si lo vemos desde una tabla, ¿sí? El crecimiento de México ha sido de aquí hasta acá, pero ya sabemos cómo son las cosas en Europa. El crecimiento ha sido, bueno, en los países importantes, en los futboleros, Claro que sí. ha sido desde aquí hasta acá, y las diferencias son abismales. Y si vemos, por ejemplo, con selecciones como Panamá, ¿verdad? Su crecimiento ha sido desde aquí hasta acá, ¿no? Entonces, ¿eso quiere decir que entonces la selección de Panamá ya superó a la de México? No, tampoco, pero si siguen ese crecimiento va a existir una competencia mucho más nutrida. Eso en el entendido. Si el crecimiento de la selección mexicana sigue siendo ridículo, ¿sí? Y el de Panamá o el de otras selecciones sigue avanzando como lo hemos visto, pues vaya, creo que no tardaría mucho en que se presente alguna sorpresa. Así es, Joaquín, tienes toda la razón, ¿no? Y obviamente México tiene que también mejorar muchísimo de cara a lo que se viene, obviamente que como es sede del próximo Mundial del año 2026. Y René, también hablar contigo referente a esta final donde vimos a una Panamá que poco a poco ha ido evolucionando, y esta evolución no se da recién en esta Copa Oro, sino también Panamá ha evolucionado en su juego desde las eliminatorias pasadas para Qatar 2022, mejoró muchísimo y creo que también eso hizo ver en este torneo, ¿no? Que Panamá cuando trabaja, cuando es solidario, en conjunto puede hacer grandes cosas. Y buenas tardes ante todo, muchachos, y al colega de México. No, es fundamental la opinión que el colega menciona. A mi percepción, Panamá aún así le falta mucho desarrollo porque no podemos optar por una evolución en nuestro fútbol sin siquiera tener infraestructuras, sin siquiera que nuestra liga esté obteniendo algunas o grandes falencias, principalmente en eso. Pero sí se demostró de que Panamá mantiene material humano, mantiene un gran nivel futbolístico, simplemente hay que pulirlo. Lastimosamente, la tercera para nosotros no fue la vencida, volvimos a ser subcampeones, se volvió a tener ese puesto en el año 2005-2013 y ahora en el 2023. Veremos qué es lo que pasa con esta selección de Panamá que literalmente necesita seguir mejorando, ¿no? Porque al final se mantiene ese, esa línea del mensaje de que seguimos evolucionando, seguimos trabajando, pero no podemos obviar de que en el día de ayer la gran parte del país ya literalmente se embriagó con esa sed de por fin, por lo menos, obtener un título aquí en CONCACAF, de demostrar de que todos los trabajos y todo ese cambio generacional que se viene haciendo luego de la clasificación y luego de que Hernán Darío Bolillo Gómez nos haya llevado a Rusia, diera frutos. Tomás Christensen actualmente sigue siendo un técnico que ha sido una gran influencia, no solo en la selección mayor. Panamá ha tenido grandes alegrías. Hemos clasificado al Mundial del Sub-17, hemos clasificado también a nuestro primer Mundial.
con la selección femenina, dentro de poco va a debutar. Eh, y si bien es cierto de que Panamá mantiene ese desarrollo en lo que es el aspecto humano, contamos con eso de las infraestructuras que quizás pesa y merma, ¿no? La capacidad de desarrollo. Si tuviéramos un poquito más de eso, quizás nos podríamos considerar una gran competencia aquí en Centroamérica y literalmente, ¿por qué no? Pensar en alto y ser por lo menos también uno de los gigantes de aquí de CONCACAF. Pero bueno, estamos trabajando con las uñas. Como siempre, Panamá demostrando una gran calidad. Eh, Alberto Carrasquilla literalmente fue uno de los jugadores fundamentales, es uno de los jugadores fundamentales de Tomás Christensen. Lo hemos visto en la etapa clasificatoria, lo hemos visto en la National League, literalmente lo vimos en la Copa Oro. Hemos perdido de lo que vienen siendo competencias interesantes en la Final Four con Canadá y nuevamente con la selección mexicana. Y aquí en la Copa ahora nada más perdimos con México. Si nos hacemos un análisis, Panamá obtuvo 3 victorias, un empate que fue con El Salvador y la derrota con la Copa Oro. Fue un análisis bueno en lo que fue la competencia de Panamá con el tema de la Copa Oro. Ahora a ver qué es lo que pasa con el desarrollo, ¿no? De qué es lo que sigue para Tomás Christensen, porque hemos visto que hay algunas falencias con algunos jugadores, también el tema de las lesiones de otros jugadores que literalmente están para cubrir los espacios de los jugadores. Ayer me tocó ver que Harold Cummings fue uno de los más atacados, ¿no? Tanto la afición como la prensa en general, siendo el villano del compromiso, en donde muchos optaron de que, bueno, el jugador iba a tumbarlo con una entrada, sin embargo no fue así, cayó el gol y bueno, mérito tiene el delantero también de que superó a nivel físico a Cummings y lastimosamente Panamá tuvo que replegarse, ¿no? al subcampeonato. En un torneo que literalmente fue, a mi percepción, espectacular para Panamá. Ahora, Veremos qué es lo que pasa. Ahora, René, Joaquín, yo le voy a hacer esta consulta, pero primero quiero comenzar justamente con René. Luego de ya haber, o mejor dicho, ya haber concluido esta etapa de la Copa Oro, ¿qué es lo que se tiene que mejorar con respecto a Panamá? Si bien es cierto, hay mucho trabajo en el tema de recambio generacional, también se tiene que ver un trabajo dentro de la liga locales, porque Tomás Christensen también se tiene que agarrar de los jugadores locales para que puedan alimentar a la selección mayor, sabiendo que nuevamente va a haber un proceso eliminatorio en el mes de septiembre. René, ¿qué es lo que sacan en conclusiones luego, muy aparte de la derrota que sostuvo ante México, Panamá, pero qué es lo bueno que se tiene que seguir trabajando y qué es lo que se tiene que mejorar? Bueno, sí, tú lo mencionaste, Santino, Panamá, a pesar de tener un buen compromiso, no podemos olvidar las falencias que fue tanto en los partidos anteriores con Estados Unidos e incluso con la goleada con Qatar, la gran falencia de los delanteros de que han tenido jugadas de gol y no la han culminado. Ayer, a solo segundos de iniciar el compromiso, Carrasquilla pone un filtrado impecable a Ismael Díaz, que lastimosamente no pudo concluirlo. Y eso ha pasado en todo el torneo de Copa Oro. Si bien es cierto, Tomás opta por José Fajardo, por Cecilio Waterman, que son los más experimentados, pero estamos hablando de hombres que, por ejemplo, Fajardo tiene 29 años y Waterman tiene 32. Waterman es un jugador que ya ha tenido experiencia y recorrido para la era todavía de Hernán Darío Gómez. Eh, Hay que trabajar con los jugadores nuevos. Ismael Díaz todavía tiene oportunidad para jugar en esa posición. También trajeron a Londoño, que es un jugador que no ha tenido tanta oportunidad con la selección, pero quizás pueda resolver. Pensaría yo que también el marco defensivo deberíamos llevar, como quien dice, en el congelador a Harold Cummings, luego de tanta trifulca que ha causado en el día de ayer. Eh,
pero tenemos varios jugadores que se pueden tomar esa posición, ¿no? También puedo también rescatar la gran labor, a pesar de también tener una edad avanzada, 32 años, de Eric Davis, quien ponía esos centros en la banda que eran espectaculares. Claro, 32 años, difícil, ¿no? Y qué decir de Alberto Negrito Quintero, que tú lo conoces muy bien, Santino, que es un jugador que todavía sigue rompiéndola allá en Perú y está tratando y todo, pero ahí vimos que en el partido con México sí se quedaba y se le pone un poquito, se le dificulta más seguir más con esta subida y bajada que tenía en la posición, en la línea 5 que jugamos nuevamente contra México, que literalmente la alineación que contábamos con la final de la Copa ahora era casi lo mismo que jugamos con la Final Four contra México, eh, quitando que para ese momento estaba César Blackman y si mal no recuerdo, estaba alguien más en la defensiva, pero ahora mismo no recuerdo muy bien, pero eran casi todos los jugadores, además del arquero, que también en la Final Four porterió Manota Mejía, y en esta Cuti Mosquera, que es un gran arquero, ha demostrado tener esa personalidad que pocos arqueros, pocos jóvenes arqueros a veces se quedan, ¿no? Les pesa la camiseta de la selección. Cuti Mosquera le pesó contra Canadá, se veía muy nervioso y en la Copa Oro ha tenido una gran participación, y qué decir con el partido de Estados Unidos, su primera oportunidad internacional en los penales contra uno de los grandes de CONCACAF y deteniendo 2 disparos. Ha demostrado ser que él va a obtener la batuta de la arquería por un buen tiempo. Claro, aquí en Panamá no podemos casarnos con los jugadores. Bueno, con uno sí que podría ser Carrasquilla, pero literalmente que hagan parte de las posiciones sí tienen muchas competencias. Bien, bien, René, sí, sin duda alguna, ¿no? Panamá tiene que seguir mejorando de cara a lo que se viene, porque como ya lo hemos hablado anteriormente y con Joaquín también, hay más cupos en CONCACAF y obviamente Panamá y las otras selecciones apuntan a la clasificación al Mundial del siguiente año. Ahora, Joaquín, para ti, ¿qué es lo que necesariamente tiene que mejorar México, ¿no? Si bien es cierto, tú lo decías al inicio, ha ganado la Copa Oro, es un buen condimento para ver lo que se avecina para la selección mexicana, pero dentro y atrás de hay algo que se tiene que mejorar. Tú ¿cómo ves a la selección? Porque, claro, la selección ya está clasificada para la Copa Mundial del 2026, pero ¿qué es lo que se tiene que hacer para ti con la selección y obviamente el recambio que necesita hoy en día, ¿no? Sí. Tengo creo que un poquito de problemas. ¿Sí me escucho bien? Sí, sí, Joaquín, te escuchamos bien. Perdón, ya disculpa. Pues mira, la verdad es que hay muchísimo que mejorar. Lo más importante es que estamos en una grandísima oportunidad de que se continúe con el proceso. Fue un grave error no haber convocado a Jimmy Lozano como el director técnico desde que acabó el Mundial. ¿Por qué? Porque se perdieron meses donde incluso en el Final Four se vio reflejado. ¿Por qué? Por lo que ya dijimos, no hay muchos jugadores jóvenes que ya estaban trabajando con Jimmy, que estaban siendo compañeros ya desde juveniles, que se entendían bien con él. Entonces de repente cuando llega otro entrenador, ¿sabes qué? Este es otro estilo, ¿sabes qué? No me gusta, ¿sabes qué? Yo ya sé que si tú fallas va a entrar entonces el que sí quiero. Entonces, ya que se pudo conseguir la Copa de Oro, vaya, continuemos con eso. Ya se tiene que entender desde hace mucho que había jugadores que ya habían pasado su momento, que era el momento de que llegara esta gente joven, sí, Chávez, Santi Jiménez, Eric Sánchez, vaya, jugadores que al final no tienen muchos reflectores, que al final, bueno, Santi Jiménez últimamente sí, porque pues ya se ha vuelto goleador allá en la liga holandesa con el campeón Feyenoord, va a jugar Champions League, entonces poco a poco va ya obteniendo más reflectores y evidentemente que eso ayuda para ser seleccionado. Entonces, esa es una. Sí, seguir la parte de los procesos. 2, también
ver una cuestión de mayor, pues sabes que, sobre todo en cuestiones de eliminatorias, queda claro que en esta no va a haber, pero se vio mucho reflejado en pasadas ocasiones, donde voy a hacer lo necesario para ganar. Sí, simplemente jugando un 60, un 70% me da la oportunidad de ganar, evito lesionarme. Sabemos que los contratos de los jugadores mexicanos pues son bastante elevados, incluso de los que juegan aquí en la Liga Mexicana, que están arriba de 5, 6 o hasta de 10 millones de dólares, ¿no? Entonces, muchos de ellos, ¿sabes qué? Yo con lo necesario me es suficiente para ganar, no me lastimo y puedo seguir cobrando y generando en mis equipos donde me valoran, evidentemente. Entonces, creo que eso, el tener quizá mayor competencia, el, no sé, participar en Copa América, de repente involucrarse dentro de lo posible. Sabemos que la CONCACAF no permite que México se salga de ahí, pero vaya, creo que se tiene que empezar a ver con otros ojos también para que exista ese crecimiento. Y también se necesita programas donde jugadores desde muy jóvenes, ¿sí? 18, 19, también tengan la oportunidad de empezarse a involucrarse en los equipos grandes de Europa, ¿no? Tampoco nos va a servir que se vayan a ligas menores de Europa, por supuesto que no, pero sí en equipos importantes donde puedan empezar este fogueo que ha hecho pues cierto crecimiento de la selección de Estados Unidos, que ya lo vimos que no es todo, porque a pesar de que Estados Unidos tiene representantes, o tuvo representantes más bien en Barcelona, en Juventus, en Chelsea, en Manchester City, sí, sabemos que al final eso no te termina dando ninguna garantía, ¿no? Es cierto que Estados Unidos tuvo un crecimiento, pero tampoco es un crecimiento espectacular. Muchos de sus jugadores ya han se ido para abajo porque no están para poder jugar en esos clubes, y queda claro que fue parte de una negociación. No hay otra explicación por la cual Serginho Dest o Kini, que jugó para la Juventus, los dos dado de baja, pues se pudieran mantener en esos equipos. Bien, bien, Joaquín y René. Yo quiero hacerle una última consulta, ¿no? Primero quiero comenzar con René y preguntarte, René, así rápidamente, ¿cómo tú ves ya las eliminatorias? Faltan muy pocos meses para que inicien las eliminatorias nuevamente en septiembre. ¿Cómo ves a Panamá y cómo ves también lo que se avecina, ¿no? Porque son varias selecciones que tienes atrás para ese sueño, intentar alcanzar ese sueño que es clasificar al siguiente mundial, que justamente México, Canadá y Estados Unidos son sedes. ¿Cómo ves este inicio de eliminatorias de septiembre, René? Pero a mi percepción y con lo que tú mencionaste, Santino, Panamá está obligado, literalmente Panamá está obligado a clasificar al Mundial, teniendo en cuenta de que diferentes plazas ya están ocupadas, ya lo mencionaste por qué, y siendo no una de las selecciones que ha presentado un gran nivel deportivo a nivel internacional, lo ha mencionado. Siento yo que Panamá debe estar obligado, y el cuerpo técnico de Tomás Christensen tiene que analizar muy bien los jugadores que te funcionan y los jugadores que, bueno, literalmente tienes que darle un paso atrás y ya decirle hasta aquí. Es así es el fútbol. Duele, pero así es el fútbol. El fútbol tiene que evolucionar y los jóvenes les toca vestir la camiseta de Panamá. Si bien es cierto, hay varios jugadores de la selección que todavía, a pesar de su edad, cuentan con grandes aspiraciones para por lo menos tenerlos una bandera y decirles, vamos muchachos, vamos a instruirlos, porque es verdad, se necesita jugadores con experiencia para también ayudar a los jóvenes a que se suelten. Panamá al final tiene la gran obligación de clasificar al Mundial con estas eliminatorias que van a iniciar, y concuerdo con algo que mencionó Joaquín, de que tanto Panamá como México, Estados Unidos necesitan más competencias, y teniendo a Sudamérica aquí cerca, veo que sería muy positivo de que tanto las selecciones, las cuatro selecciones para mi concepto, que son México, Estados Unidos, eh, Costa Rica, hay que mencionar a Costa Rica a pesar del mal momento, y nosotros deberíamos tener esos fogueos, ¿no? Con las selecciones de Sudamérica, y también salir de esa zona de confort que siempre con CONCACAF se ha mantenido, ¿no? Porque
es así. CONCACAF se ha mantenido en una zona de confort y hay que superar eso para que nuestros jugadores y los jugadores también tengan una gran competencia, y ahora más que todo porque el Mundial se va a realizar en nuestro continente y más que todo en nuestra ubicación. Hay que presentar una buena carta de presentación, valga la redundancia. Así es, René. Joaquín, igual la misma pregunta, ¿qué piensas de estas eliminatorias que se van a realizar ya en septiembre? Claro, sacando a México, Estados Unidos y Canadá. ¿Cómo estás viendo el proceso de crecimiento de las selecciones? Ya lo dijiste de Panamá, ¿no? Que hay un crecimiento importante, pero como vienen también las demás. Sí, vaya, creo que pues va a ser un golpe duro, sí, sobre todo para, por ejemplo, ya Panamá, Costa Rica, Honduras, ¿no? Que pues Trinidad y Tobago, que pues son más los que compiten por la tercera o la cuarta plaza para asistir al Mundial. En esta ocasión pues se las van a ver muchísimo más sencillo, ¿no? Entonces, pues obviamente van a ser partidos muy fuertes, porque muchos dicen, bueno, es que si te enfrentas a San Vicente, o si te enfrentas a Martinica, o si te enfrentas a Guadalupe, son partidos regalados. No son partidos regalados. Sí, ojo, muchos de ellos ya tienen experiencia en Europa, sí es cierto, en equipos chicos, pero vaya, es arriesgarse a golpes demasiado fuertes. Sí, igual en El Salvador o Guatemala, son partidos donde pues 1 o 2 jugadores terminan lesionados, donde pues todos apuestan por dar su máximo esfuerzo, a pesar de que quizá el talento no lo tengan, pero el esfuerzo muchas veces pues les da para competir, ¿no? En este tipo de casos, al no tener a México, Estados Unidos o Canadá, pues se van a ver este tipo de partidos donde vaya mucho más lesiones, donde incluso el arbitraje pueda llegar a pesar en cuestiones de marcador. A ver, vemos que los arbitrajes a nivel son malísimos, entonces creo que también este nivel todavía caerá mucho más, evidentemente. Panamá, por supuesto, que está obligado a calificarse como número 1, sí, al demostrar que fuera de Estados Unidos, México y Canadá, pues es quien tiene la ventaja, es quien más compite, es el que está ahí, el que más ha crecido. Y pues bueno, a pesar de que todavía necesitan más crecimiento, como lo ha hecho aquí nuestro buen amigo, también pues ha logrado hacer muy bien sus procesos y ha logrado separarse a los del resto de la CONCACAF. Entonces creo que yo sí estoy seguro que Panamá va a estar en el Mundial, pero queda claro que el nivel va a disminuir en gran medida. Bien, Joaquín, René, ha sido un gusto de verdad tenernos aquí en el programa hablando un poquito de lo que fue esta final de la Copa Oro el día de ayer y obviamente lo que se avecina, que son las eliminatorias rumbo al Mundial del año 2026. Joaquín, yo te agradezco muchísimo por estar aquí el día de hoy en RCR Deportes. No, al contrario, muchísimas gracias, Santino, y pues bueno, también un gusto coincidir con René y pues que también nos dé una perspectiva interesante de cómo ven allá el fútbol en Panamá. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Joaquín. René, de la misma manera, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente hablando un poco de Panamá y de lo que obviamente se avecina para Panamá en estas eliminatorias que inician ya en el mes de septiembre. A ti, Santino, y a ti, Joaquín, por ver esa gran perspectiva de México, que siempre es un gusto escuchar a un colega de México hablar bien de Panamá, la verdad, hay que decir las cosas que son. Listo, muchachos, un fuerte abrazo. Saludos. Abrazo. Esto fue RCR Deportes. Retornamos mañana con más información del mundo deportivo.